En esta segunda parte de su segmento Debates y Soluciones estaremos hablando con dos especialistas alrededor del análisis de la economía nacional y su abordaje en el diálogo nacional, si este tema debería estarse planteando en la mesa de negociación. Para ello se encuentran a mi lado Luis Murillo, economista nicaragüense, y Leonardo Torres, presidente de ANTUR, de Conimipyme también. Y economista también. Y economista también. Usted pues tiene varios cargos en diferentes instituciones relacionadas a las empresas y las pequeñas empresas nicaragüenses. Gracias por asistir a Acción 10 en la mañana. Hemos visto cómo esta crisis sociopolítica ha generado un impacto severo en la economía nicaragüense y, sin embargo, en la agenda de esta mesa de negociación no se ha abordado el tema económico. A ambos le hago la pregunta y cada uno me responde desde su punto de vista. ¿Se debe tocar el tema económico en la mesa de negociación y cuál debe ser ese abordaje para ir saliendo de esta crisis económica en la que nos encontramos? No, pienso, mi opinión personal y la de Conimipyme es que no están los actores ahí de forma integral, completa, para discutir temas económicos. O sea, la mesa... Pero hay una buena representación empresarial. Hay una representación de la gran empresa, Michelle, no de la mayoría de las empresas en Nicaragua, que recordad que 9 de cada 10 empresas son MIPYMES, ¿verdad? Y además está la pequeña y mediana producción, que juegan casi el 90%, entre las dos significa el 90% del empleo formal. Además en la agenda no está tampoco, ¿verdad? No quiere decir que no se pueda, todo se puede en una mesa de diálogo, una mesa de entendimiento. Creo que eso es lo bueno de las mesas de entendimiento, porque bueno, no están tan cerradas, aunque hay una agenda previa y en la agenda no están los temas económicos, porque ellos están priorizando otros temas, pues, de carácter político, de carácter social, ¿no? ¿Quiénes deberían estar hablando o tocando este tema, Luis? Bien, bueno, yo tengo una posición diametralmente opuesta a la de Leonardo, ¿verdad? Y lo voy a, digamos, argumentar desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser la verdad. Yo creo que en los diferentes procesos de diálogo se ha cometido un grave error, y lo que nosotros tenemos acá es una afectación económica por un problema político. Y normalmente lo que se debería en este caso de establecer es una unión entre la parte política y la parte económica. Yo soy del criterio de que debe haber una gran mesa de negociación, de diálogo, pero a la par, en este caso, establecer comisiones de carácter técnico. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Creo que es un craso error no haber tocado el tema, y producto de ello es de que, por ejemplo, el gobierno se adelantó y planteó algunos elementos de carácter económico que ahora van a ser difíciles en este caso de revertir, como la parte de reforma tributaria, la parte de reforma del seguro social, que de una u otra manera nos están afectando a todos y que fue una decisión unilateral. Y Leonardo sabe de que en una economía, cuando tenemos una recesión económica, no debe aplicarse este tipo de medidas. Ustedes, los empresarios y pequeños empresarios, no han abogado por que esta reforma tributaria y también la reforma al INS dé pie atrás y se analice con, ya decía Luis, con una comisión técnica para elaborar y tomar medidas más correctas, que no afecten ni al empresariado ni a la población, que al final es la más perjudicada de todo esto? Mira, Michelle, sí, voy a retroceder un poquito a tu primera pregunta. Si vos contaminas un diálogo como este con temas económicos, lo que vas a tener es un rechazo de la población, porque lo que van a decir es de que estás negociando algunos intereses económicos versus otros temas de carácter político. Creo que se ha mantenido la agenda del diálogo en un esquema sano por esta primera etapa. Yo no digo que después pudieran venir otras etapas en donde se discutan estos temas, pero en temas de política económica, a ver, ¿cuándo es oportuno realizarla? En economía nosotros lo sabemos, nosotros tenemos que ser oportunos con las decisiones económicas. O sea, hay un vacío, hay un déficit fiscal, hay un problema con el INS, hay una situación de la economía, que no voy a volver a insistir en este tema, dado que antes no era importante, hoy sí es importante para todos nosotros. Siempre lo dijimos con Conimipyme en el diálogo de primera versión: no dañemos la economía, y me voy a cansar de decirlo. Nos desoyeron. Hoy hay que resolver los temas.
Ya no lo vamos a poder resolver. ¿La reforma tributaria y la reforma al IN resuelven los problemas económicos? A ver, para ambos le hago la pregunta. No lo van a resolver de una sola vez. Si el Estado no toma acciones, si el agente económico Estado, en este caso, no toma acciones para resolver el tema del déficit, vamos a caer en un problema serio de un hoyo fiscal que está ahí, que hay que resolverlo de una u otra manera. Y solo voy a decirte algo. Viene ahorita el Fondo Monetario, artículo 4. Estuvimos en noviembre con ellos, estuvimos todos sentados, estuvo COSEP y nosotros, con MIPYME junto con ellos. ¿Cuál fue el planteamiento del fondo en noviembre del 2017? Profundidad en las reformas tributarias, en las reformas fiscales, profundidad en las reformas del Seguro Social que ni se parecen a estas decisiones del Consejo Directivo, y el tema de las exoneraciones, el tema de las exenciones, etcétera. Vienen ahorita, ya vienen estos días para acá. No creo que vaya a ser diferente el planteamiento del Fondo Monetario Internacional, más producto de las condiciones en que estamos, y nos van a obligar ¿a qué? A realizar reformas, nos guste o no nos guste. Luis, tal vez si nos responde por favor a la pregunta si estas reformas van a solucionar el problema económico en el cual nos encontramos. Bien, bueno, dos cosas. Yo coincido ahí con Leonardo de que prácticamente estas reformas son tapar un bache de muy corto plazo, 1.5 años. Y yo lo que creo es de que hubo una colusión de tres tipos de actores económicos que han dañado esta economía, ¿verdad? El gobierno, los sindicatos y la gran empresa. Y yo soy del criterio de que estas medidas de reforma tributaria y de reforma de seguridad social se tuvieron que haber planteado 4 o 5 años, cuando estábamos en un crecimiento económico, y se tuvo que haber hecho una previsión hacia lo que se venía. Entonces yo sigo insistiendo de que prácticamente ahorita yo creo que no hay otra solución. Se aplicaron, se tenía un déficit de casi 11.000, más de 11.000 millones de Córdoba, ¿verdad? Y hay que resolver. Sin embargo, creo, y no estoy de acuerdo de que la gente estaría en desacuerdo de que en un elemento del diálogo se platicara sobre los temas económicos. ¿Por qué? Porque los más afectados son los más vulnerables, que son los más pobres. Yo lo que creo, y es una opinión muy personal, que los diferentes actores tomadores de decisiones no se quisieron arriesgar a romper en su momento la colusión, ¿verdad?, que ellos tenían, la gran empresa, sindicatos y gobierno, que habían estado basadas en algunos pilares que desde mi punto de vista yo considero espurios. Por ejemplo, la crisis financiera nos benefició con el aumento de los precios de los commodities. En determinado momento hubo, digamos, una afluencia de cooperación y de créditos internacionales, y yo lo reconozco. Por ejemplo, uno de los elementos positivos de este gobierno es la inversión en infraestructura económica, que no se había hecho antes. Hoy por hoy nosotros tenemos una de las mejores carreteras viales en Nicaragua. Sin embargo, creo que las medidas de políticas económicas que se han planteado son de tipo populista y no resuelven el problema. ¿Por qué no se aplicaron, ¿por qué no se aplicaron estas reformas y estas recomendaciones por parte del FMI en el 2017, cuando había un acuerdo y un diálogo constante entre la empresa privada y el gobierno? Pregúntele al COSEP por qué. Ustedes como con MIPYME formaban parte del COSEP, no empujaron para que estas reformas formaran parte. No nos confunda con MIPYME, nosotros nunca hemos formado parte del COSEP. Nosotros tenemos 18 cámaras independientes, nada tenemos que ver con COSEP. COSEP representa a la gran empresa. Con MIPYME usted sabe a quién representa, las micro, pequeñas y medianas empresas. 9 de cada 10 en este país. Y sí, era necesario haber tomado el consejo del Fondo Monetario en noviembre del 2017. ¿Usted sabía que iba a suceder lo de abril del 2018? No. Yo no lo sabía, con MIPYME no lo sabía, COSEP no lo sabía. Y entonces, ¿qué pasó? Pero estaba programado discutir ese tema a mediados del 2018. Se inició o explotó una vez que el gobierno, de manera prácticamente unilateral, propuso o llevó unas reformas al INS. Eso fue como la gota que derramó el vaso y que hizo que los jóvenes universitarios salieran a las calles a protestar. Luego que jubilados también reclamaran por estas reformas, Michelle, que son recomendaciones que también hizo el pero FMI. Michelle, no, las reformas que hizo el gobierno en aquel momento no tienen nada que ver con el planteamiento del fondo. Yo te lo voy a recordar
porque ustedes cubrieron esa reunión con el Fondo Monetario en el 2017. Aumento de la cotización mínima de 750 a casi 1.500. Aumento de la edad de jubilarse de 60 a 65 años. Aumento de la patronal y aumento del laboral. O sea, nada tenía que ver con la medida que tomó el gobierno. Exactamente, el gobierno que hizo en aquel momento. Bueno, en esta medio reforma, porque eso no es una reforma profunda, va a haber que hacer una reforma profunda. Vos preguntás con buen suceso que si esto soluciona el problema. No lo soluciona, claro que no lo soluciona, deberían de haber reformas más profundas, pero ayudan a la solución. Si un Estado, si un gobierno no toma decisiones, si los tomadores de decisión no lo hacen, que hay que hacerlas consensuadas, por eso hubo la consulta, la reforma. Hay un recurso, creo que la pasada lo vimos, hay un recurso ahí interpuesto, ¿no? Por el COSEP. Luis, bueno, hay posibilidades de discusión. En realidad las reformas propuestas por el gobierno no desataron la crisis. Y disculpame, Michelle, con una afirmación que hiciste. Vos dijiste que el detonante había sido lo del INS. Sí. Si era tan importante lo del INS, ¿por qué ni siquiera cuenta en la agenda? Si era tan importante lo del INS, ¿por qué eso no se discute? Decir que los temas económicos no deberían estar en la agenda. No, es que ese era el detonante, ¿no? Ese era el detonante. Y eso después ni siquiera fue tomado en cuenta. O sea, si vos ves la agenda que se sigue hoy política, sí, seguimos con la misma agenda política nosotros y es peligrosísimo. Yo te dije la última vez que estuve sentado aquí contigo que esta era una de las últimas posibilidades que tiene Nicaragua para salir adelante. Si nosotros seguimos contaminando, ya hay gente que aquí está hablando, a mí me gusta que hayan organizaciones que ya quieren convertirse en partido político, eso lo brinda derecho desde un principio, para ir a una contienda electoral, Luis, etcétera. La reforma al INS de abril del 2018 ¿fue o no fue el detonante de esta crisis sociopolítica? Bueno, antes de esto quiero, digamos, tocar dos puntos de manera breve. La pregunta del Fondo Monetario Internacional. A ver, en primer lugar, hay que estar claro que el Fondo Monetario Internacional es una institución de carácter financiero, que lo que hace es asesorar a través del artículo 4 a los países y le da algún tipo de recomendación. El país es soberano, ¿verdad?, independiente para poder tomar su decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, yo creo de que habían dos medidas que el gobierno las mató de antemano, ¿verdad? Y es el hecho de aumentar la cantidad de semanas cotizadas y la cantidad de años. Y te voy a decir por qué. Voy a poner dos razones fundamentales. Uno, en este país no es cierto de que desde el punto de vista económico se diga, bueno, la población económicamente activa es aquellas personas que están de 15 a 60 años. No es cierto. Hay personas que trabajan desde los 7 años y hay personas que salen de trabajar hasta los 70, 75 años. Claro, ante lo cual, ¿verdad?, la edad de jubilación en todo el mundo de manera progresiva se está ampliando, porque se ha aumentado los niveles o las esperanzas de vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que la persona puede cotizar más semanas, y yo era del criterio que no fueran las 1.500, fueran las 1.000 semanas, y que ampliáramos a 65 años de carácter progresivo. Ahora voy con relación a su segunda pregunta. El problema es de que como cuando estamos con el agua hasta el cuello y comenzamos a rezarle a Dios o a Jesús, y prácticamente estas medidas son aplicadas en el momento menos, ¿verdad?, adecuado para la gente, y se ven en este caso como algunas medidas desesperadas. Voy a poner un ejemplo de una medida desesperada que desde mi punto de vista no va a prosperar mucho: el caso del Banco Nacional. Es decir, se está tratando en este caso de hacer algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo y que de una u otra manera también benefició a los pequeños productores agropecuarios. En este país había, el último banco de fomento se llamaba Banco Nacional de Desarrollo, el BANADES, y lo que ellos establecían era una visión de crédito integral con una metodología que se llamaban cartas tecnológicas. Entonces agarraban, hacían, digamos, el estudio y clasificaban de acuerdo a la capacidad que tenía el productor, y eso generó algo que en la década de los años 50 y 60 puso a Nicaragua en la palestra como el granero de Centroamérica. Sin embargo, con tratar, digamos, de crear un banco de fomento por decreto sin tener el tendido, ¿verdad?, de asesoría y el tendido adecuado, no es lo correcto. Y así te puedo mencionar, digamos, un sinnúmero de medidas. Ahora, ¿el gobierno se equivoca al tomar medidas económicas antes de haber solucionado el tema político? ¿Debió haberlo hecho posterior a que se
terminaran las negociaciones? Yo lo que creo es de que el gobierno se adelantó a una debilidad y lo sigo manteniendo. Yo lo que creo es de que no es que estemos contaminando la parte económica con la parte política. Es necesaria y es muy delgada la línea de diferenciación entre lo político y lo económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno ha convertido esto en una moneda de transacción, en un diálogo. Y desde mi punto de vista, digamos, afectado. Por ejemplo, y voy a poner, digamos, un ejemplo de una de sus competencias que ha afectado a las MIPYME, el Maxipalí. El Maxipalí, antes de la reforma, ¿verdad? En mi casa nosotros consumimos el arroz 80-20, valía 48, la presentación de 2 kilos. Cuando ellos en este caso anuncian la reforma, si no la habían aprobado, la suben a 69. Luego, cuando la aplican, la suben a 76. En la actualidad está en 72. Y no está afectado porque... Y no está afectado. No. Pero dime con relación a tu pregunta, es que, a ver, ¿cuándo se toman las medidas? ¿Cuándo es importante? Eso había que tomarlo, claro. En eso tenemos consenso nosotros, claro, desde hace tiempo. Nadie pensó que aquí iba a haber una desestabilización política y social de este país, claro, que mandó la economía ya sabes a dónde. Y ahora lo que estamos tratando nosotros, los agentes económicos, es de trabajar, generar empleo, porque ahí están las cientos de miles de familias desempleadas. Este es el momento de tomar decisiones económicas. Y yo les he pedido a mis colegas del COSEP que amén de que se está discutiendo los temas políticos, podemos ir discutiendo, claro, los temas económicos dentro del marco del consenso. Si claro, ellos son expertos en consenso y en alianza, lo hicieron durante casi 12 años, que lo podemos hacer. Llegaron a las consultas también de las reformas tributarias porque estuvieron con nosotros. Entonces yo creo que este es el momento, que hay que consensuarlas más, que hay que afinarlas más porque no son perfectas, estoy de acuerdo, y no nos asustemos. Vamos a tener que tomar medidas más profundas, Michelle, porque el daño a la economía es irreversible. El gobierno está dispuesto a escuchar a la empresa privada para dar marcha atrás o al menos no aplicar este tipo de medidas económicas que no están beneficiando a nadie. Pero sí, fíjate que yo no te puedo hablar por el gobierno porque no soy del gobierno, pero yo te puedo decir que sí lo invitaron. Parte de este tipo de Michelle, yo di la lista de los invitados. Estaban invitados todas las cámaras del COSEP. Llegaron las empresas, algunos directivos de algunas cámaras, no llegó el COSEP como tal, no es necesario, y que llegue la organización gremial cúpula, pero llegaron los demás. ¿Escucharon a la empresa? Por supuedo. Pregúntele a mi buen amigo. Yo estuve ahí con la gente de la cervecería, la gente de la licorería, la gente de los abastecedores de combustible privados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estuvieron ahí, hicieron sus planteamientos. Ahora, que se puede revisar, sentémonos. No tengo problema, que nos sentemos de nuevo a hacer ajustes o a revisar qué cosas no quedaron bien, cuáles hay que ajustar para no afectar el desarrollo económico sostenible de la nación, y es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ser responsables, no sigamos, yo digo, politiqueando con la economía es muy delicada, y la economía de Nicaragua no es cierto que era una economía sólida, una economía muy frágil, mira que en 100 días cómo la mandamos. Luis. Bien, yo lo que creo es de que sí hubo, digamos, un llamamiento, ¿verdad? Sin embargo, no estuvieron todos los sectores de carácter representativo. Yo estuve revisando y más o menos fueron más de 150 los invitados. Sí. Sin embargo, creo que se ha cometido, digamos, un grave error. Yo recuerdo de que desde la década de los años 90, cada uno de los gobiernos nos convocaban a 20, 25 economistas, ¿verdad? Desde esa época, y establecíamos en este caso un acuerdo. Recuerdo dos cosas que nosotros le planteamos al gobierno del ingeniero Enrique Bolaño. Cuando nos presentaron el Plan Nacional de Desarrollo y nosotros le leímos, le dijimos una cosa, que al final de cuentas no la tomaron en cuenta, ¿verdad? Y era el hecho de que todo el plan estaba basado en los llamados clústeres. Entonces le dijimos, mire señor, el problema es de que esta es una teoría de país desarrollado que requiere un encadenamiento productivo organizado y Nicaragua no lo tiene, ante lo cual quedó en un bonito poema, en un documento, pero prácticamente no se desarrolla. Cuando el gobierno entra en el año 2006, yo recuerdo de que nos llamaron a los 25 economistas y nos presentaron 40 filminas. Igual nosotros les dijimos, bueno, estamos en este caso entrando en una crisis financiera y hay que establecer algún tipo de medida. Y al final la reforma que se hizo no tuvo nada que ver
con relación a la 40. Por ejemplo, uno de los elementos que nosotros siempre hemos dicho, de que dentro de esta reforma hay que hacer una revisión taxativa de lo que son los subsidios, exenciones y exoneraciones, porque prácticamente allí hay un margen para poder cubrir déficit, sin embargo la alianza no lo establece. No hay entonces no hay un análisis serio y profundo de estos temas. No, todavía hace falta mucho. No veo propuestas. FUNIDES ha hecho algunos planteamientos, pero se ha quedado ahí. A ver, necesitamos... tiene propuestas claras. Ya lo vemos porque nosotros vamos a donde nos invitan. Usted me invita, Michelle, aquí yo siempre vengo, sin ningún problema, a hacer los planteamientos de mi organización, y cuando son personales te digo mi opinión personal. Definitivamente tenemos que ponerle atención a la economía, Michelle Polanco. Aquí la situación es crítica y tenemos que avanzar. No podemos seguirle poniendo cortapisas a la economía. Ahorita vamos a temporada alta de turismo y rapidito lo voy a decir, y escucho a algunos colegas del sector privado diciendo, es que posiblemente no venga nadie. Esa es una forma de ayudar al país, eso es una forma de incentivar al país. No es una forma. Mientras nosotros la MIPYME estamos trabajando y llevando el pan a la mesa todos los días, hay otros que todavía insisten en evitar que ese pan llegue a la mesa. Tenemos que ponernos de acuerdo todos. Yo hoy en la mañana que estaba aquí en los predios, mientras estaba Denis hablando, recibí un mensaje de un señor de la empresa privada, ¿verdad?, con el cual siempre hemos mantenido algún tipo de conversación. Nos vamos a reunir el martes, no puedo decir su nombre, pero ellos quieren igual, pues sentémonos a discutir los asuntos económicos del país. Yo creo que hay preocupación ya por eso, y ya que el discurso de que la economía no es importante y tenemos que pagar todo el costo desde abril del 2018. Exactamente, porque el costo lo está pagando ¿quién? El más vulnerable, como decía Luis. Nosotros nunca dijimos que no había que hablar de economía, inclusive en aquella mesa del diálogo. Ahora todos estamos hablando de economía, y felicito a Canal 10, Acción 10, a Michelle, que hoy estamos hablando de economía porque se está golpeando la bolsa a todos nosotros, sobre todo a los más vulnerables. Y hoy, como te decía, vamos a estar discutiendo salario mínimo de nuevo. Que está congelado. Que está congelado, pero el acuerdo... Que no hay aumento. El acuerdo... Y la canasta básica va para arriba. El acuerdo es ese. El acuerdo es que va a llegar el Banco Central, va a hacer las presentaciones a los sindicatos, al sector empresarial, que estamos ahí, y revisaremos. Porque tenemos que revisarlo, indudablemente, porque tres cosas rapiditas, Michelle. Uno, tenemos que proteger empleo. Hay miles, cientos de miles de desempleados que no fueron provocados por la mayoría de nosotros. Dos, tenemos que generar nuevo empleo, tenemos problemas para generar nuevo empleo. Y tercero, tenemos que proteger también al consumidor o el poder adquisitivo. De manera puntual, sí, me gustaría que los dos dieran sus conclusiones, cuáles deben de ser, a su juicio, los pasos que hay que seguir para superar la crisis económica. Rapidito, por favor. Bien, bueno, una cosa que es fundamental, en la parte política y en la parte económica hay un activo fundamental, y es la confianza y la institucionalidad. Creo que todos los actores dentro de la mesa de diálogo, de la parte técnica, debemos en este caso recuperar eso. ¿Por qué? Porque eso no está abonando nada. Ya ustedes lo habían dicho, fueron agredidos en determinado momento. El canciller dijo de que habían algunos medios que daban, digamos, alguna noticia falsa, y eso no contribuye. Yo lo que creo es, vamos al diálogo, pero establezcamos mesas de carácter técnico para que no desvinculemos la parte económica de la parte política. Concertar, Michelle, concertar. O sea, si Centroamérica lo está haciendo, y antes José Adán y yo andábamos en todo el mundo, o en toda la región por lo menos, hablando de que el diálogo, que la alianza público-privada era el mecanismo para llevar adelante la economía a una tasa de 5 o 7% de crecimiento, esa es la vía, el diálogo, el consenso. Y tenemos que dejar a un lado los intereses particulares. Los políticos que quieran ser políticos, ir a la presidencia de la República, o diputados y eso, que hagan sus partidos y que hagan sus cosas, y nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro. ¿A qué? A generar empleo, a producir. Ese es el trabajo de las empresas. Las empresas no somos partidos políticos. La sociedad civil tiene su giro, nosotros tenemos el nuestro. Es generar riqueza, generar empleo y sacar adelante la economía sostenible. Esa es la tarea de las MIPYME, esa es la tarea de Econimipyme, y seguiremos en ello. No quiere decir que somos ajenos a la situación política que existe en Nicaragua. Perfecto, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por venir, y están siempre invitados para discutir este tipo de temas aquí en la revista Acción 10 en la mañana. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero al regresar tenemos mucha más información para usted.